A continuación vamos a ver el mando indirecto para un cilindro de simple efecto. Al costado izquierdo encontramos nuestro diagrama de fuerza y al costado derecho encontramos nuestro diagrama de mandos. Para nuestro diagrama de fuerza contamos con un cilindro de simple efecto, retorno por muelle, encontramos una válvula 3-2 monoestable, una unidad de mantenimiento y un compresor. Para nuestra unidad de mandos encontramos una fuente de 24 voltios, encontramos un pulsador normalmente abierto, S1, un relé K1, encontramos un contacto normalmente abierto del relé K1 y un solenoide Y1. Como vemos al lado del solenoide encontramos una nomenclatura Y1 y si nos dirigimos a la válvula encontramos en el solenoide de la válvula una nomenclatura Y1. Esto lo que nos indica es que cuando el solenoide se energiza en nuestro diagrama de mandos, automáticamente la válvula conmutará y permitirá la salida del cilindro de simple efecto. Si vemos en la parte inferior de nuestro circuito encontramos un esquema que nos indica un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Estos contactos pertenecen a nuestro relé K1 y debajo del contacto encontramos un número 2. Esto lo que nos indica es que en la posición 2 vamos a encontrar un contacto normalmente abierto de nuestro relé K1. Si nos dirigimos a la posición 2 vamos a ver que efectivamente hay un contacto normalmente abierto de K1. Entonces este indicador nos sirve para saber dónde podemos y en qué posición podemos encontrar los contactos, ya sean normalmente abiertos o normalmente cerrados. Ahora vamos a ver el funcionamiento de nuestro circuito. Si energizamos desde nuestro pulsador S1, se energizará el relé. Cuando se energice el relé, su contacto normalmente abierto se cerrará y permitirá la diferencia de potencial en nuestro solenoide Y1, dando paso a la conmutación de la válvula y por ende el paso del aire para la salida del cilindro de simple efecto. Entonces vamos a ver cómo funciona. Energizamos nuestro circuito S1, se energiza nuestro relé. Al energizarse el relé se cierra su contacto normalmente abierto y se energiza Y1, el solenoide. Entonces si nos dirigimos a la válvula se conmuta, permite el paso de aire y por ende permite la salida del cilindro de simple efecto. Cuando soltemos nuestro pulsador S1, el cilindro de simple efecto retornará a su posición inicial. ¿Por qué? Porque la válvula cambia de posición y como esta flecha nos indica, nos permitirá el escape del aire y esto es lo que permite el retorno del cilindro, además del retorno por muelle con el que cuenta el cilindro de simple efecto. Entonces vamos a ver. Conmutó la válvula, permite la salida del aire, permite el retorno del cilindro al desenergizar el circuito. Llamamos un mando indirecto porque la señal del solenoide de la válvula la hacemos pasar por un contacto normalmente abierto del relé. Entonces, si el relé no se energiza, nunca el solenoide va a estar energizado y nunca la válvula va a conmutar. Entonces, podemos verlo. Se energiza el relé, se cierra el contacto normalmente abierto, se energiza el solenoide, conmuta la válvula y permite la salida del cilindro. Y por eso es que llamamos un mando indirecto del cilindro de simple efecto, porque estamos usando elementos auxiliares para poder energizar el solenoide. Entonces, este es todo el montaje para un mando indirecto de un cilindro de simple efecto. Porque es que tienes que salir el personaje. Este es el siguiente. Este es el curado, o bueno, este es el relé, no sé qué está, que tiene que ¿qué es eso?
Para el siguiente montaje, entonces tenemos una fuente de distribución de aire, tenemos una fuente de energía de 24 voltios, un tablero de pulsadores, un tablero de relé, un cilindro de simple efecto y una electroválvula 3.2 monoestable. Entonces podemos observar que al obturar mi tablero se energiza el relé, a su vez el relé que está, el contacto que está normalmente abierto pasa a ser normalmente cerrado, lo que me permite a mi solenoide la activación para que a su vez permita el paso de aire y genere la salida del émbolo.